Buenas tardes. Como pueden comprobar ustedes, sobre todo por lo muy conocido que es nuestro compañero Jaume Lanaspa, yo no soy Jaume Lanaspa, soy un señor que vive en Madrid, pero que ante un contratiempo que le ha surgido a Jaume, me ha pedido que le relevara en este momento pues, para presentar tanto a Xavier Pomés como a Rafael Bengoa, que son dos ponentes excelentes con el cual iniciamos este ciclo de los cuidados en el siglo XXI. En realidad, la oficina del CUDE Roma lleva tiempo adelantándose con proyectos innovadores y durante el 2021 y parte del 2020, finales de cuando la pandemia todavía arreciaba con mucha más fuerza, porque ahora sigue arreciando y tenemos muchos contagios y a veces nos olvidamos de que sigue siendo un tema muy grave y un tema que incide directamente en nuestra sociedad y en nuestra salud. Pero en aquellos momentos empezó un largo ciclo sobre la sociedad del cuidado que va a tener continuidad con estas sesiones que se van a hacer a lo largo del año 2022. En realidad, el capítulo español del CUDE Roma y la propia oficina del CUDE Roma se vio como toda nuestra sociedad sorprendida por la COVID-19. De hecho, nosotros tardamos 2 meses largos en volver a retomar nuestras actividades porque nos desconcertó muchísimo y nos obligó a reprogramar y a orientar las actividades tanto del capítulo como de la oficina hacia el tema de las industrias de la vida. Nos parecía que estábamos en un momento, en una de esas encrucijadas que tanto le han gustado al CUDE Roma analizar, pero que iban más allá de las dos transiciones de las que todos hablamos, como son la transición digital y la emergencia climática, la transición ecológica. Nos encontramos de pronto que íbamos a tener que hablar de las cosas de la vida cotidiana que nos afectaban en nuestro quehacer y nos obligó a repensar muchos temas y hacerlo además, si quieren, intentando ver todas las facetas de los temas que se nos venían encima. Si ustedes miran las cosas que se han hecho a lo largo del último semestre del año 2020 y todo el año 2021, verán que hay innumerables referencias a la COVID. La hemos mirado desde todos los puntos de vista. Hemos analizado muchísimos temas. Pero yo creo que no hemos tenido la serenidad ni la perspectiva para entrar en uno de los temas con el cual iniciamos este ciclo, y es cómo estamos abordando la gestión de la pandemia y cuáles son las enseñanzas que vamos sacando día a día. Tenemos montones de información, hemos asistido a montones de sesiones, de debates, pero seguimos sin tener claro cómo podemos, de alguna manera, modificar nuestros sistemas, modificar nuestros comportamientos y adaptarnos a una nueva realidad, que es una realidad mucho más compleja que la que conocíamos antes, que es una realidad mucho más dinámica y con cambios continuos, cambios que algunas son tan espectaculares y beneficiosos como el hecho de que se hayan podido producir unas vacunas en un tiempo récord y que esas vacunas estén actuando en aquellas poblaciones que se vacunan con una eficacia notable. Pero, sin embargo, seguimos sumidos en algo que desde el comienzo del CUDE Roma, el propio Aurelio Paccei, allá por la frontera de comienzos de los años 70, es decir, hace 50 años, planteaba como un nuevo cambio que obligaba a una gestión diferente. Hasta entonces éramos conscientes de que cualquier gestión se veía abocada a tener que lidiar con el cambio permanente y con un cambio que se acelera y que es incesante, pero que también íbamos a tener que lidiar con situaciones desconocidas, pero que de alguna manera podían dar continuidad a las situaciones que se conocían de antemano. Había tendencias que nos apuntaban cómo podía presentarse el futuro. Pero, sin embargo, ya entonces Aurelio Paccei decía: nos vamos a enfrentar, a medida que aumente la complejidad y a medida que aumente la aceleración de los cambios, a niveles de incertidumbre nunca vistos. Y la gestión
va a tener que lidiar con una gestión de la incertidumbre como nunca se había visto. No vamos a poder mirar hacia atrás. Tenemos que intentar intuir el futuro. Y ese futuro va a ser de una complejidad creciente, pero también de unos horizontes y de unas realidades totalmente desconocidas, imprevistas y que no somos capaces de atisbar hasta qué punto nos van a obligar a gobernar los sistemas de una manera diferente. Hoy día tenemos ya unas experiencias muy acumuladas. Por otro lado, tanto Xavier como Rafael son dos personas muy experimentadas que han estado en muchas fronteras, en muchas trincheras, que han asesorado a personalidades e instituciones de altísimo nivel, que de alguna manera tienen una visión de especialistas en esta gobernanza de las situaciones críticas y del desarrollo de sistemas, pero que yo estoy seguro que cuando acaben su conferencia nosotros tendremos que apuntarnos, que tendremos que invitarles dentro de 6 meses, de 8 meses y volver a retomarlo. Porque yo creo que vamos a entrar en unos ciclos donde vamos a tener que vernos obligados a repensar continuamente las realidades en las que nos movemos. Esa es de alguna manera la dinámica que ha tenido siempre el CUE de Roma. Esa es la dinámica que tanto desde la oficina del CUE de Roma en Barcelona como desde el propio capítulo y de los grupos territoriales que lo componen, vamos a tener que hacer. Yo recuerdo, Rafael, que en una de las primeras sesiones de esta nueva etapa, una de las cosas que a mí me sorprendió es que el grupo vasco del CUE de Roma hizo una sesión donde mezclaba gestión de la pandemia e inteligencia artificial. Y la verdad es que fue muy exitosa, los planteamientos eran muy claros, pero lo cierto es que luego nos vimos todos desbordados. Ni siquiera con inteligencia artificial, ni siquiera con modelos anticipatorios fuimos capaces de abordar las primeras olas de la pandemia y todos hemos vivido un momento donde un sistema sanitario como es el de nuestra sociedad se ha visto sacudido y se está haciendo muchísimas preguntas de cómo tenemos que encarar el futuro. Pero yo no voy a hablar ya nada más. Agradeceros a los dos que estéis aquí. Agradeceros porque además cuando la gente dice que nuestros debates tienen una cierta calidad, yo siempre digo que la calidad no depende ni de Jaume Aranaspa, ni de mí, ni de los miembros de la Junta Directiva, ni de los miembros del capítulo de la oficina. Depende básicamente de que sorprendentemente y de una manera muy agradecida nos llegan ponentes como vosotros que hacen que cualquier sesión anticipadamente sea una sesión brillante como sé que va a ser esta. Y nada más, pediros disculpas por el trasiego este de cambiar a los actores principales. Yo creo que Jaume lo habría hecho mucho mejor que yo, pero uno da de sí lo que puede dar de sí. Y es que desde Madrid a veces las cosas sabéis que no las vemos con toda claridad. A veces el centralismo nos ciega y no vemos más facetas que aquello que se puede ver no más allá del Escorial y no más allá de Aranjuez. Muchísimas gracias y que tengamos una buena sesión. Nada más, muchas gracias. Javier, todo tuyo. Muchas gracias, José María. Brevemente, yo tengo el encargo de presentar a Rafael Bengoa. Es facilísimo, yo creo que la inmensa mayoría de los que están aquí conectados esta tarde le conocen sobradamente. Hagamos un pequeño repaso, ¿no? Rafael Bengoa es doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, máster en Gestión de Sistemas de Salud, en Salud Comunitaria por la Universidad de Londres, Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester y diploma en Gestión Hospitalaria de Deusto. Fue en el año 2009, anteriormente en el 2007 había sido director de enfermedades crónicas y posteriormente de sistemas de salud también en la Organización Mundial de la Salud, es decir, es un hombre de trayectoria nacional e internacional. En el 2009, repito, y ahí es donde yo quiero centrarme medio minuto, fue nombrado consejero de salud del País Vasco. Y fue una cosa, yo creo, muy importante porque los que habíamos tenido responsabilidades de gobierno en salud, normalmente lo que se hacía en épocas pasadas era ver cómo incrementabas los recursos, cómo aparecían pues, estructuras necesarias, hospitalarias, de atención primaria, pero casi nadie
entraba en un tema que él ya tocó como el punto cardinal, que es el tema de la cronicidad, de los enfermos crónicos. Si en aquel momento no se hubieran dado esos pasos, posiblemente ahora, con la pandemia, no se habría conseguido que, aunque quizá con dificultades, el famoso cara a cara entre paciente y médico se pudiera sustituir por la tecnología de la videollamada o de la videoconferencia. La sociedad, nuestra sociedad, camina, parece, hacia un gran geriátrico. Comentábamos hace un momento que nuestro país, España, en el año que estamos, hay 9 millones de personas que tienen más de 65 años. Dentro de 25 años, estos 9 millones se habrán transformado en 16. Y el número de ciudadanos mayores de 80 años supondrá ya casi el 12% de la población. Es decir, algo habrá que cambiar para poder adaptarse a estas nuevas necesidades. La pandemia nos ha puesto a todos en una gran tensión, sobre todo a nivel de la atención primaria, que ha quedado en muchos casos desbordada y que habrá que ver cómo se organiza. Siempre se dice que de un mal momento o incluso de un fracaso o de una mala decisión se pueden tomar luego ventajas y se pueden tomar lecciones positivas. Estoy seguro que en la conferencia que nos dará hoy Rafael Bengoa tendremos esas enseñanzas para poder afrontar el futuro. Futuro que no es exclusivamente del sector sanitario, sino que es el futuro también del sector político, del sector de cuidados, del sector de la enseñanza, del sector de la formación, de la ética, que iremos viendo a lo largo también de las conferencias que vamos a desarrollar en los próximos meses. Rafael Bengoa, tienes la palabra y muchísimas gracias por aceptar la invitación de ser el primer ponente y, por lo tanto, la lección inaugural de este ciclo. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, y también José Manuel, obviamente, por invitarme a ser la primera víctima de esta serie de presentaciones que es fascinante lo que habéis planificado y que espero poder escuchar también según vamos avanzando. Voy a compartir pantalla. Pues para aquellos que no sabéis, yo ahora, después de esa etapa que ha mencionado Xavier Pomés de consejero, pues he estado en distintas cosas en distintos países y ahora trabajo desde Bilbao, desde el País Vasco, en un instituto que se llama de Salud y Estrategia aquí en Bilbao, que es una especie de consultoría. A ver, compartir. Pues, a ver, la historia de las pandemias está ahí recogida y no voy a entrar en el detalle, pero lo que es importante comunicar es que igual somos la primera generación que ve 2 o 3 pandemias, tal como están las cosas. Solo este siglo hemos tenido SARS-1, MERS, hemos tenido H1N1 hace 10 años, luego hemos tenido ébola, luego hemos tenido esta pandemia en la que todavía estamos inmersos. Es evidente que nos parece algo extraordinario porque nos ha tocado a nosotros como generación, pero obviamente es extraordinario, por lo que podéis ver en esta historia de las pandemias, lo han sufrido muchísimas generaciones y muchísimas personas en la Tierra antes. Ahora obviamente hemos acelerado la posibilidad de tener más pandemias porque hemos maltratado el medio ambiente y por lo tanto eso ha facilitado mucho el traspaso de virus y de otros microorganismos del mundo animal al mundo humano y
en ese recorrido que acabo de mencionar, desde SARS-1 hasta ahora SARS-2, solo en estos últimos 20 años, tenemos que prepararnos para, obviamente, bastantes más, porque hemos creado unas condiciones muy, muy buenas para los virus. Ha habido 335 saltos del mundo animal a los humanos en los últimos 50 años solo. Por lo tanto, sabemos, creo que podemos intuir todos, y la ciencia obviamente ya lo confirma, que no es el primer virus ni será el último. Estas variantes en las que estamos ahora, que es, digamos, tiene algunas facetas muy negativas, pero otras muy positivas en cuanto a severidad, pues probablemente, por lo que se está comentando, no va a ser la última. Y por lo tanto, en nuestro contexto, posiblemente pasemos en España a una situación relativamente buena a partir de primavera, pero obviamente surgirán variantes de otras partes del mundo y que nos afectará a todos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si nos encontrará la siguiente variante o la siguiente virus con el mismo nivel de vulnerabilidad. Y para no estar en ese nivel de vulnerabilidad, pues es evidente que vamos a tener que aprender, que es el motivo de esta conferencia, que aprender rápido y actuar bastante rápido. Somos vulnerables también no solo por todos esos virus y esa situación, sino que si pensamos en este caso solo en Europa, Europa, en este índice de conectividad global, 19 de los países más conectados de la Tierra están en Europa. Y por lo tanto, si aparece una nueva variante, un nuevo virus, es evidente, llega sí o sí a Europa a afectarnos como ha ocurrido con este. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las malas noticias? Por recorrerlas muy, muy rápido, aunque es evidente que las hemos sufrido todos, pero es evidente que muchas de estas se pueden probar objetivamente, es decir, que ha sido el reto más grande de la historia del sector social y sanitario. Eso lo vamos a poder probar, no hace falta un gran esfuerzo para eso. Que ha sido un test de esfuerzo y no una simulación como se hace con la banca, y que hemos superado, como sociedades hemos superado el test de esfuerzo, pero como comentaré luego, quizá el ámbito político no ha superado el test de esfuerzo, lo ha superado la población, lo ha superado el sistema de salud, el sector social en general, pero hay elementos de liderazgo que no han superado el test de esfuerzo de la complejidad que comentaba antes José Manuel. Eso nos ha llevado a prácticamente 100.000 fallecidos, esto es en el caso de España, en otras partes, en América Latina y en otros es mayor, pero obviamente la disrupción es absolutamente enorme. Como teníamos este nivel de arrogancia que tenemos en Europa, de que ya teníamos resuelto el tema de las enfermedades infecciosas, pues no estábamos ni ocupados y nos ha sorprendido esta situación. Y esa arrogancia no ha desaparecido del todo, en el sentido de que estamos atendiendo a la amenaza que nos infecta. Sin embargo, no parece que estemos poniendo todos los elementos que nos permitan rápidamente estar preparados para otro virus o una variante muy agresiva dentro de unos meses, dentro de unos años, perdón. En ese contexto, pues obviamente ha habido una cosa muy dramática que ocurre más a fuego lento que a fuego rápido y que no vemos, que es todos los retrasos y todos los dramas que hay de no haber podido atender lo no COVID. Todos los cánceres, lo cardiovascular, lo respiratorio, enfermedades renales, etcétera, que eso
vamos obviamente a estar viviendo unos dramas muy importantes alrededor de eso. Y ya ahora ya se está convirtiendo, obviamente durante esta sexta ola, en una demanda creciente en el sistema de salud, porque la gente ya no tiene tanto miedo a acudir al sistema de salud como la tuvo al principio, y por lo tanto esa demanda está empezando a saturar el sistema. Entonces, también en nuestro contexto, también en Inglaterra, en la mayor parte de Europa, el 70% de esa mortalidad está ubicada en las personas de más de 65 años. Vamos, que este virus es muy discriminatorio. Afecta a todo el mundo, pero discrimina bien por edad y por condiciones previas. Y luego hay que decir que estas personas, y sobre todo aquellos que están en residencias, pues no tienen voz. Y como no han tenido voz, porque nuestros servicios sociales siguen demasiado desconectados de la vida en general, pero del sistema de salud, pues han ido ocurriendo unos dramas muy importantes. Entonces, sí se puede comentar que muchas de las personas fallecidas han sido por el modelo asistencial en el que tenemos a muchas personas mayores, y no solo por el COVID, porque el COVID es el síntoma, pero nuestro modelo asistencial ha creado una situación de vulnerabilidad muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que acordar que no hay sistema sociosanitario en estos momentos real y que necesitamos construirlo rápidamente en nuestro país. Las buenas noticias, después de todas esas malas noticias, es que hemos, como decía alguien de la CEPI, que es una organización sobre vacunas internacional, hemos comprimido una década de progreso científico en 12 meses. Es decir, genética espectacular, los tests espectacular, la capacidad de diagnóstico, epidemiología, tratamientos, vacunas. Solo se tardó 69 días en secuenciar al virus y empezar a probar vacunas en animales. En 300 días después ya se estaba alcanzando fases 3 de estudios en humanos, y hoy en día hay otras 100 vacunas en marcha. Por lo tanto, la compresión de conocimiento científico ha sido espectacular y la hemos vivido todas, y en muchos sentidos la disfrutamos porque es la que nos está salvando, obviamente, en gran medida. Un ejemplo de eso, como podéis ver aquí, es la diferencia que hay entre el año en que se identifica un patógeno y se vincula a la enfermedad y el año en que se autoriza la vacuna. Podéis ver en la fiebre tifoidea pues, que se tardan 70 años, y todos los demás patógenos que vemos en esa larga lista son ejemplos del tiempo que se tarda entre la identificación científica y la autorización de la vacuna. Y podéis ver en la COVID-19 pues, que en el mismo año ha sido el periodo más corto de la historia en todas la serie documentada. También la buena noticia es que hemos sabido en parte, no del todo, pero en parte qué hacer. Aquí se puede ver, aunque hay gente todavía dudando del impacto de las vacunas, curiosamente, pero el efecto de las vacunas y de las medidas de salud pública juntas son la raya verde. Esto es lo que ocurre con los nuevos casos, cuando uno aplica medidas de salud pública que conocemos todos, que van desde unos confinamientos muy severos hasta unas restricciones más light, pero básicamente podemos ver el impacto que tiene la suma de las dos. Y si uno solo vacuna, pues vemos en la raya roja, y si uno solo hace medidas de salud pública, que es lo que tuvimos que hacer, obviamente el primer año, pues va bajando, se va controlando la cosa, pero no tanto. Es lo que hemos hecho poco a poco bien. Todo este año pasado, 2021, ha sido la suma de tanto el efecto de las vacunas como la salud pública en cuanto a la diseminación del virus.
Sin embargo, vuelvo otra vez con las malas noticias, es que aunque hemos comprimido en una década el progreso científico, no se ha comprimido una década de progreso político en 12 meses. Es decir, ha habido una desunión política, obviamente que no ha ayudado a manejar la situación de urgencia que se necesitaba en esta guerra y lo que se está, yo creo que podemos decir que el virus se va a convertir en endémico, pero lo que sea dentro de los próximos meses, pero a la vez se ha convertido en endémico, también se va a quedar entre nosotros esta situación de desunión política y de interacción entre la parte, digamos, nacional y la parte de las comunidades autónomas, de nuestras regiones en España. Obviamente eso no va a ayudar a la reconstrucción que necesitamos, porque necesitaríamos, igual que ocurrió en las distintas guerras, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hizo falta mucha unión política para un momento de reconstrucción. Yo creo que sabemos todos que hemos tenido unos confinamientos, no el primero pues nos pilló por sorpresa y uno puede asumir cierta reactividad, pero luego no se ha aprendido suficientemente en nuestro país y creo que en otros tampoco lo que estaba ocurriendo. No se quiso hacer una evaluación sabiendo que venía una segunda ola, no se quiso hacer una evaluación de lo que se tenía que hacer, lo que se podía aprender y lo que era probable, y había, por lo tanto, una tendencia a desescaladas muy prematuras, y en cada una de estas olas, aquí solo hay 3, en España estamos en la 6ª, se ha ido retrasando todo lo no COVID con el impacto social y sanitario que comentaba antes. Entonces, para ir resumiendo esta parte, si somos en Europa 19 de los 25 países más conectados del mundo y ha habido 335 saltos del mundo animal en los últimos 50 años, es evidente que tenemos que aprender de esta crisis, y para aprender necesitamos evaluar y necesitamos ver en serio, a nivel de las comunidades autónomas o a nivel nacional, o entre todos, cómo prepararnos mejor, presuponiendo que va a haber más crisis de distintos tipos. Puede ser este tipo, como la que hemos tenido, o unas de medio ambiente que también tendrán un impacto sobre la salud pública muy importante. Entonces, ¿cómo se evalúa esta enorme complejidad en la que todo está conectado con todo el medio ambiente, la calidad del aire, las enfermedades, nuestros sistemas de salud, el concepto de riesgo, las ciudades, la temperatura del aire? ¿Cómo se puede evaluar en esa complejidad? Es evidente que va a ser muy, muy complejo y va a hacer falta, pues, pensar cómo se hace esto en lugar de entrar en negación y decir, como es muy complejo, pues no lo hacemos. Creo que a nivel de individual y a nivel también como social hemos pasado por todas estas etapas. Había esta etapa de marzo del año pasado, que viene una amenaza, que somos todos susceptibles a un virus. Luego hay un impacto ahí en el mes de marzo. Hay una fase de heroicidad y de luna de miel en la que hay cierta cohesión social. Luego ha habido, a través de las distintas olas, una desilusión que digamos, ha ido ampliando y ha ido creando una cierta desconexión, yo diría importante, y falta de confianza con el ámbito institucional. Y obviamente ahora, después de esta 6ª ola, que yo creo que veremos que empieza a bajar dentro de 10 días, 2 semanas, pues a ver cómo es esta fase de reconstrucción, porque esta fase de reconstrucción se tiene que hacer
comprendiendo qué es lo que tenemos que corregir y evaluar. Y entonces esta montaña rusa la hemos sufrido a nivel individual, pero también obviamente como país y socialmente necesitamos saber. Ahora tenemos que mirar hacia adelante con cierta positividad, no quedarnos solo en esas desilusiones e intentar entre todos reconstruir algo para estar mejor preparados. Entonces, ¿cómo se puede evaluar algo con esa complejidad? Pues obviamente tiene que ver con la asunción de responsabilidades de muchos, yo diría de aquellos que tienen que ayudar y que ahora están recibiendo mucho dinero de Europa, que tienen que asumir sus responsabilidades, pero tenemos dos opciones: hacer una evaluación genuina o un simulacro de evaluación. Un simulacro de evaluación que mucha gente obviamente no descarta, que quería reflejar aquí porque la cultura de aquellos que están en puestos de responsabilidad, en los que hemos estado muchos, pues obviamente, pues si no hacemos algo para aprender y evaluar, pues obviamente quiere decir que vamos a seguir aceptando la falta de transparencia e información al ciudadano. Es una especie de cultura del secretismo establecida y semi-aceptada en nuestra cultura política. No se estaría asumiendo la complejidad de cómo hay que gobernar en el siglo XXI, la complejidad de gestión de la crisis, por ejemplo, en un Estado descentralizado, pues deberíamos de saber hacer eso mucho mejor en la siguiente crisis. Necesitamos, obviamente, no caer por defecto en un modelo de culpabilización en lugar de uno de aprendizaje, de mejora e innovación, y por eso estamos hoy reunidos aquí, que necesitamos encontrar un modelo que aplicamos en los hospitales, que explicaré ahora en un momento, porque se puede aplicar a nivel de una evaluación de este tipo también. Pero nos tenemos que alejar de esta cultura de groupthink, ¿no?, de pensamiento de grupo que hay en los partidos políticos, para que no se vea todo lo que se ha decidido y, por lo tanto, estar en una situación en la que uno, desde el ámbito político, pues no se apoya con todos los expertos, la expertise posible, porque quiere uno estar controlando políticamente el mensaje continuamente. Y esto es difícil de alejarse de esta cultura en la que estamos en la política española en general, de todos los partidos. Y obviamente es incompatible con lo que necesitamos hacer a partir de ahora. Y tendremos que evitar mantener esa idea de tener poder pero sin responsabilidad, que es lo que podemos estar dentro de un año todos diciendo: hemos pasado 3 años bastante alucinantes y no estamos viendo que el poder ha asumido las responsabilidades que corresponden. Que no, como repito, que no se trata de una caza de brujas, sino de identificar cómo avanzar en una evaluación, un aprendizaje, para estar mejor preparados en la siguiente pandemia. Entonces, en esa complejidad, pues es evidente que necesitamos poner unos límites a una evaluación, porque no habría nadie que pueda organizar una evaluación objetiva, y por lo tanto necesitamos que sea gestionable, y la forma que creo que se puede pensar es acordar políticamente entre los distintos partidos políticos, aunque a mucha gente eso le puede parecer ingenuo, unos términos de referencia acordados y cerrados. Decir, mira, esta evaluación va a ir hasta aquí, pero sí necesitamos saber cómo estar mejor preparados a la siguiente pandemia o a cualquier otro tipo de crisis. Y esos términos de referencia los partidos políticos podrían perfectamente estar discutiéndolos ya para que la evaluación estuviera avanzando. Sí hay que comentar, aquellos que no son
de España y que están escuchando ahora, que sí se ha lanzado por parte del Ministerio una evaluación de la gestión de la pandemia, pero no se conocen los detalles ni se conoce el alcance, como estoy comentando aquí, de cuáles son los términos de referencia exactos. Pero hay que decir que sí se ha lanzado ese proceso entre el nivel nacional y las comunidades autónomas. Entonces, antes comentaba, y muchos que trabajáis igual en hospitales conocéis el famoso queso suizo que se usa en accidentes de aviación y se usa, ¿no? Pero esto ya en abril del 2020 lo adaptamos, lo elevamos al ámbito de qué es lo que está pasando con esta pandemia. El queso suizo lo que dice es que cuando hay un evento adverso y una muerte o una cosa muy negativa en un hospital, que no suele ser la culpa de alguien muy concreto, sino que se van rompiendo una batería de barreras, y en este caso, en la pandemia, pues obviamente ha habido un montón de barreras que podéis ver ahí que se han ido traspasando, y al final ha habido un impacto muy negativo. Este modelo nos sirve mucho en los hospitales porque la pregunta que nos hacemos cuando hay un problema de calidad y de seguridad clínica, o en aviación también, no es de quién es la culpa, sino qué es lo que ha pasado. Y son dos formas muy diferentes de avanzar en una evaluación. ¿Por qué elimina este concepto de caza de brujas y de buscar la culpa, sino que es un proceso de aprendizaje para que no se vuelva a repetir, en este caso, un evento adverso en un hospital? Eso ha ocurrido obviamente a nivel internacional y sí hubo dos informes independientes, el informe Monti y un informe independiente que se llamó el IPPR, diciendo a la OMS y a los países qué es lo que habría que hacer y rápidamente para que la OMS estuviera en mejores condiciones y que muchos de estos agujeros internacionales estuvieran tapados lo más rápido posible. Lo mismo a nivel nacional, pero a nivel nacional pues todavía no tenemos un informe de cómo tapar esos agujeros. Seguimos obviamente gestionando el incendio del COVID y de las distintas olas, y de momento no hay un plan estructurado para ir tapando todos los agujeros que podemos prever que tenemos. Pero esperamos que poco a poco podamos tener esta batería de agujeros del queso suizo tapadas en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, que las residencias y el sistema de salud pues, no tenga la vulnerabilidad debida actual, aún hoy, en el que lo que está ocurriendo clínicamente en una residencia social no se sabe en el sector salud porque no están conectadas digamos, electrónicamente para saberlo. Y eso obviamente ha sido muy negativo y tenemos que aprender de que si así ha sido, que tenemos que corregirlo rápidamente. Luego, aparte de lo que quería comentar esta tarde es que el otro gran reto que tenemos y que ha mencionado Xavier Pomés es, bueno, y todo ese reconstrucción post-pandémico para no sufrir el mismo impacto. ¿En qué contexto se va a encontrar el sector social y de salud en el 2022, 23, 24? Y ese es el otro gran reto. Podéis ver ahí la espectacular esperanza de vida que hay en Italia, en España, en Francia, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, la trampa obviamente que hay en esta y que se intuía de las palabras de Xavier, es que no todos esos años añadidos han sido años de salud. Por ejemplo, podéis ver ahí un ejemplo con una mujer de 65 años hoy puede tener una expectativa de vida de 21 años más en España hoy. Lo que pasa es que solo la mitad de esos años, ahí podéis ver, 11 de ellos son una expectativa de vida sana. Y en el sector salud sabemos que no hay ninguna razón para que eso sea así.
somos como derrotistas en el sentido de que, bueno, con la vejez, pues vale, voy a vivir más, pero sé que va a estar... No, se puede comprimir perfectamente esos últimos años para que no sean, en el caso de esta mujer, casi 10 años de mala salud y que sea al contrario, que sean 3 o que sean 2. Y para eso hace falta actuar en otro modelo asistencial. Y esto tiene que ver, como diré ahora, con la COVID, pero tiene que ver, si no hubiéramos tenido la pandemia, este impacto demográfico es lo mismo. Ahí está. Y no es el COVID que nos ha desencadenado esta guerra demográfica y este impacto. Por lo tanto, sabemos que podemos hacer muchas cosas en términos preventivos para gestionar mejor esta situación y que no tenemos que aceptar una situación de que todos los años añadidos en todos nuestros países sean años cuya mitad de esos años sean de mala salud. Entonces nosotros nos gusta mucho decir que tenemos que abandonar lo que se llama el círculo vicioso e ir a un círculo virtuoso. El círculo vicioso es en el que estamos ahora y que la mayor parte de los países siguen estando, es decir, tenemos un reto demográfico en aumento, factores de riesgo desatados, una debilidad estructural en salud pública y en partes de la infraestructura, de servicios sociales. Eso nos lleva a más cronicidad, más vulnerabilidad, y luego viene un virus como el SARS-CoV-2 y que ataca más precisamente a esos pacientes crónicos. Añade a su vez más pacientes crónicos y así ese círculo vicioso empieza a verse cada vez más saturado de personas con enfermedades crónicas en las que además se han añadido, en este caso con el COVID, más cronicidad. Entonces, sabemos que tenemos que ir a un círculo virtuoso en que tenemos los factores de riesgo más controlados, que el reto demográfico viene sí o sí, pero que podemos hacer muchas cosas, que podemos atender mejor la cronicidad, que podemos integrar los servicios sociales y sanitarios, que podemos digitalizar de forma ambiciosa el sistema social y sanitario para que estén, digamos, dialogando entre ellos y poco a poco tener una situación de menor vulnerabilidad. Pero no estamos en el círculo virtuoso. Y en el círculo virtuoso es lo que hay que avanzar lo más rápidamente posible. Y obviamente, si decimos que antes del COVID lo teníamos, pues ahora con el COVID pues es aún más importante ir hacia ese círculo virtuoso. Por lo tanto, tenemos ya dos grandes razones. En nuestro caso, la demografía, la cronicidad, el modelo asistencial basado en agudos que tenemos, versus un modelo mucho más digital, integrado, tecnológico, etcétera, que sí se puede construir con lo que ya sabemos hacer. Eso nos llevaría a un modelo donde partes de España ya está empezando a tomar forma, en Inglaterra también, en Suecia también, Nueva Zelanda también, partes de Canadá y algunos modelos, los 6 CEOs en Estados Unidos, y que hay ejemplos de gente ya moviéndose de esta gestión fragmentada de cada una de nuestras estructuras a una gestión mucho más integrada en un área de salud en términos de gestión poblacional que no puedo desarrollar, pero que este modelo más integrado nos va a permitir gestionar de una forma muchísimo más fidedigna cualquier crisis que podamos avanzar pronto. Por lo tanto, lo que nos permite ir a un nuevo sistema de salud más acorde con el control de crónicos e integrado tecnológico, lo que nos permite es crear más capacidad contra lo inesperado, porque lo inesperado va a venir, pero tenemos que crear una infraestructura, sector salud y servicios sociales, que nos permite manejar lo inesperado. Y esa capacidad de momento no la tenemos y ese es el círculo virtuoso que necesitamos conseguir. Se puede ir haciendo poco a poco, no es algo que se puede pegar un salto en nuestras organizaciones porque
la fragmentación, los silos que existen en nuestras organizaciones son están muy enraizados. Nuestros hospitales siguen comportándose como islas. Nuestros hospitales no son redes interhospitalarias. No tenemos una buena relación entre primaria y hospitalaria, y poco a poco pues, tenemos que lograr avanzar en esa dirección de la integración que nos lleva a un círculo más virtuoso. Entonces, simplemente para acabar, Xavier, si parece que vamos a crecer económicamente un 4% en España, que es un buen crecimiento, que además lo vamos a hacer con ayuda de mucho dinero de Europa, cosa que no van a tener ese privilegio otros países que igual están escuchando hoy. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si vamos a estar en un país que ha crecido a ese 4%, pero que siga al mismo nivel de vulnerabilidad. Porque si seguimos al mismo nivel de vulnerabilidad es que hemos aceptado quedarnos para siempre en el círculo vicioso en el que no hacemos los cambios en el sistema asistencial que necesitamos hacer. Os agradezco la atención y abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. Gracias. Gracias, Rafael. Creo que has respondido a las expectativas que había de tu conferencia y realmente has tocado temas, bueno, el tema muy, muy sensible, ¿no? Yo, y rogándome quizá un poco el título de coordinador, me gustaría hacer la primera pregunta y luego veo que hay algunas preguntas aquí preparadas. La pregunta sería de que es obvio que para desarrollar todo este proceso y evitar que mantengamos las vulnerabilidades, hay que dar pasos, y hay que dar pasos importantes. Normalmente los políticos, cuando se habla de sanidad, entienden de que todos los pasos significan incrementos presupuestarios y que los incrementos presupuestarios pues, tienen sus problemáticas coyunturales, etcétera, etcétera. Hay ya quien dice que la salud, la sanidad, no hay que verla como un gasto, sino como una inversión. Y ahí yo creo que en este momento también sería un dato a poner sobre la mesa. ¿Qué opinas sobre este asunto? Sí, yo creo que se sigue percibiendo la sanidad como un gasto. Yo creo que tenemos que seguir luchando para que se perciba como una inversión, pero para que así sea, la sanidad, en este caso la sanidad pública, pero también la privada, no solo tiene que solicitar más fondos para invertir, sino que tiene que mejorar la productividad en general. Y entonces, al mejorar la productividad y la eficiencia de muchas de las cosas que tenemos entre manos, pues uno puede acercarse a probar que es una inversión. Ahora, solo solicitar más fondos es insuficiente. Y a lo que quería comentar es que esa productividad tampoco puede mejorar si no cambiamos el sistema asistencial. Es decir, si uno se queda con un sistema absolutamente centrado en los hospitales y que la medicina aguda se va a llevar toda nueva inversión y no vamos a llevar la posibilidad de atender conjuntamente con servicios sociales en una comunidad la salud y lo social de una población, pues es evidente que los siguientes ministros y consejeros de Economía pues van a estar siempre percibiendo esto como un gasto. Entonces hace falta ser más y más productivos y hay muchas formas de mejorar esa productividad, entre ellas ir eliminando obviamente ese 20% de las cosas que hacemos en medicina todos los días que no sirven para nada, que no añaden valor clínico. Y luego la segunda cosa, tu pregunta, Xavier, que yo diría, si uno piensa en lo que ha pasado la semana pasada, en la que en nuestro país, lo que lleva pasando desde el principio, pero se está agudizando en que se está hundiendo la atención primaria y se han casi hundido en otras olas
las UCIs y los centros hospitalarios, si uno realmente piensa que el sistema de salud es solo un gasto, tiene que pensar que el sistema de salud puede mejorar en productividad, pero que ya es muy productivo. Y hay que imaginarse, por ejemplo, si se hundiera realmente el Sistema Nacional de Salud, si se hundiera porque este virus hubiera sido no solo más transmisible, sino además más severo, nuestro sistema de salud en esta sexta ola obviamente no hubiera tenido. Entonces, si se hunde, habría un impacto de salud muy importante, pero ¿y cuál sería el impacto económico de que se hundiera el sistema de salud? ¿Cuál sería el impacto de que la gente no pudiera ir al trabajo con un virus más severo y más transmisible? Simplemente hemos tenido suerte de que es menos severo, pero no hay que descartar el otro escenario. Entonces, la economía no se va a mantener solo por las empresas y cuidando a las empresas y, como dicen algunas comunidades autónomas, a los bares, sino es evidente que hace falta invertir en el sistema de salud para que pueda curar y cuidar a la gente. Muy bien, muchas gracias. Hay varias preguntas. Gabriela Ruiz Vegué dice, buenas tardes. ¿Considera que hay algún país que haya sido modélico en la gestión de la pandemia? Si así fuera, le agradecería que indicara las razones. Muchas gracias. Bueno, eso es difícil porque hace unos meses estábamos bastante convencidos de que los países en Oriente que habían seguido unos confinamientos muy severos con las variantes anteriores estaban teniendo muchos mejores resultados. Es que hay que acordarse de que hay menos de 100 muertos en algunos países como Nueva Zelanda y muy pocos muertos en Australia y en China, Singapur y Japón. Entonces, lo que pasa es que luego ha surgido Omicron y entonces esa política de cero COVID, de tener el país cerrado, etcétera, ya es incompatible con el nivel de transmisibilidad de este virus y por lo tanto yo sospecho que incluso China, que sigue, entre otras cosas porque tiene los Juegos Olímpicos dentro de un mes de invierno, pues va a estar en una situación de mantener cero COVID, pero luego tendrá, y obviamente testar a todos los atletas que van, etcétera, pero que va a tener que cambiar de estrategia y parecerse más a Europa. Y obviamente es mucho más fácil indicar qué países lo han hecho muy mal. Es allí donde ha habido un liderazgo demagógico, Estados Unidos con el presidente Trump, Bolsonaro en Brasil, etc. Esto es bastante importante porque el liderazgo, como he comentado durante la ponencia, pues ha sido muy, muy importante en cuanto a la mala gestión de la pandemia. Otra pregunta que además creo que se ha formulado varias veces, incluso en la prensa, etcétera, ¿no? Xavier Mas Llorens dice, si los países y continentes empobrecidos siguen sin poder vacunar a sus poblaciones, ¿hasta qué punto es racional que continuemos en Europa con tandas de vacunas? Sí, yo creo que está empezando a quedar claro que no nos va a hacer falta una cuarta dosis, Xavier, a ti y a mí. Perfecto. Cosa que agradeces. Sí. Y a José Manuel, que está ahí escuchando. A nuestra edad, pues lo que están diciendo mucho es que uno no puede estar estimulando eternamente el sistema inmunitario y esperar, como todas las partes de nuestro cuerpo, necesita regenerarse internamente para poder, obviamente, obedecer a la siguiente dosis, que sea la cuarta o la quinta. Y yo creo que nos tenemos que empezar a basar mucho más en saber que después de la tercera dosis, que sí ha sido espectacularmente eficaz,
pues que nuestro sistema ya está protegido, ante por lo menos esta variante. Tendremos que ver si aparece otra variante, ya eso es otro tema, pero con las que tenemos entre medio, entre nosotros tenemos que pensar que es suficiente las vacunaciones que estamos dando. Ahora sí es recomendable vacunar también a los niños en esas 2 dosis, porque haya habido bastantes dudas. Hay que decir que voy a irme a otro virus, pero hay muchos virus que cuando te infectas es poco severo. Y al de 10 años aparece una enfermedad relacionada con ese virus. Por ejemplo, uno puede tener al de 10 años una encefalitis después de un sarampión 10 años antes. Esto es bastante importante, porque son virus lentos que actúan así. Y la semana pasada salió otro ejemplo del virus de Epstein-Barr, que es este virus que provoca lo que se llama la enfermedad del beso, que obviamente 30 años después te puede producir una esclerosis múltiple. Entonces, ¿esto qué es lo que tenía que decir? Quiere decir que hoy, en nuestro contexto y en muchos contextos, los países que están escuchando, no hay que infectarse. Porque esta idea de que no importa porque me han dicho que no es muy severo, ya, igual no es muy severo ahora, pero muchos virus luego se expresan de una forma muy ambiciosa después en nuestras vidas. Y no sabemos todavía si este virus puede hacer eso. Entonces, simplemente seguir no subestimando a este virus, seguir no intentando durante esta sexta ola casi infectarse, como están queriendo hacer muchos, y por lo tanto no hay que banalizar desde el ámbito político esta infección. Y luego, obviamente, el reto de vacunar al resto de la Tierra no es un reto clínico ni científico. Vamos a tener las vacunas. Es un reto geopolítico y que se tiene que organizar el mundo geopolítico pues, para impedir que surjan nuevas variantes y pronto, vacunando al máximo número de personas, por lo menos con 2 dosis. Otra pregunta dice, el círculo virtuoso son las bases que deberían haberse desarrollado en primaria con su aparición en 1984. 39 años después estamos subrayando una deriva hacia el otro círculo. ¿Hay algún estudio o alguna cosa sobre los factores que han influido entiendo que quiere decir en este estancamiento o en haberse quedado anclado en el 1984? Bueno, uno es que el ámbito político en el que hemos estado tú y yo, Xavier, adora los hospitales. Es decir, se sacan muchos más puntos y votos, obviamente, en un hospital que abriendo 3 centros de atención primaria o que diciendo voy a integrar la atención sanitaria con la social. Sabemos desde hace 20 años que es necesaria esa integración y no la estamos haciendo. Entonces, hay un incentivo desde el ámbito político que hace mucho más interesante la medicina aguda que la medicina digamos, crónica, que es la que tenemos encima. Yo creo que lo hemos visto otra vez la semana pasada con el trasplante de un corazón de un cerdo a un humano. Ocupa los telediarios durante 4 días y uno se tiene que decir, ¿ya y qué? ¿Entiendes? Porque eso no es lo que hace falta. Si el 90% de la mortalidad que tenemos en España se debe a las enfermedades crónicas. Entonces hace falta, y a la afirmación que dice que sí,
Eso empezó así en atención primaria y no lo hemos logrado todavía. Roberto Ornabell dice, ¿podremos llegar a una endemia como la gripe anual? Sí, pero la utilización en las últimas 2 semanas de la palabra gripalización se está confundiendo con la de endemia, porque ambas sugieren de que vamos a tener la amenaza bajo control. La palabra gripalización, el problema que tiene es que hace prematuramente pensar a la gente de que esto está controlado. Y en estos momentos, como ya vemos, con la sexta ola no está controlado. Por lo tanto, ni fue una gripe al principio, como dijeron muchos líderes, ni es una gripe ahora. Entonces, pero la palabra endémica, que no es una palabra inventada, que es una palabra obviamente de salud pública, implica tener suficientes semanas el virus a unos niveles suficientemente bajos y estables como para decir ya estamos en fase endémica y lo vamos a controlar o con más vacunas o con otras medidas, etc. Pero eso no va a ser hasta Semana Santa o después. Pero yo creo que sí vamos a poder hablar de endemia dentro de 2 o 3 meses en España y recobrar cierta normalidad, a menos que aparezca otra variante. Otra pregunta. ¿Qué papel atribuye a la comunicación del riesgo como medio de mejorar la productividad del sistema? Que decías tú antes cuando hablábamos del tema económico también, ¿no? Bueno, no sé si, a ver, unas cosas que habría que mejorar en este plan de gestión de crisis, en este plan de cómo vamos a gestionar lo inesperado de nuevo, presuponiendo que va a haber más inesperado, crea la capacidad para atender ese inesperado, que va a venir desde el mundo del medio ambiente y va a venir desde el mundo de los virus y bacterias. Dentro de ese plan hace falta obviamente saber cómo se va a gestionar lo que se ha llamado durante toda la pandemia la infodemia y toda esta mala información que ha ocurrido. Mala información que han prodigado obviamente muchos líderes políticos y esta misma semana Djokovic. Y por lo tanto hay que ver qué es lo que se le puede exigir a las personas que tienen voz pública en una siguiente crisis para que no vuelva a ocurrir que su voz sea tan mal utilizada y mal interpretada y que cree tantas resistencias. En España hemos tenido mucha suerte, comparado a Francia, comparado a Alemania, comparado a Inglaterra, de que hemos tenido muy poca resistencia a las vacunas y por lo tanto se puede decir que los españoles han razonado en términos científicos con la información y por lo tanto entre lo que han hecho los medios de comunicación, han hecho los gobiernos y me da la sensación de que el mensaje ha traspasado mucho mejor en nuestro contexto que en otros, pero no conozco las razones sociales para que eso haya sido así. Más preguntas sobre vacunas. Supongo que el tema de Djokovic también lo ha suscitado últimamente, ¿no? Dice, parece que todo el peso se pone en la estrategia de las vacunas. Si hay personas asintomáticas, ¿por qué se insiste en vacunarlas y no se investiga esta vía? Bueno, eso es una muy buena pregunta en el sentido de que una persona infectada de forma natural, en teoría desencadena varias capas de protección en su cuerpo, no solo anticuerpos, sino luego células T, células B, células T, etc. Y entonces todo ese sistema inmune
en teoría, debería de estar protegiendo ante futuras infecciones y reinfecciones. Sin embargo, tanto para la vacuna, cuando das la vacuna, te da la orden al cuerpo de desencadenar esa respuesta, o aunque te hayas infectado de forma natural, se sabe que se va perdiendo en ambos casos bastantes de esas defensas. Por lo tanto, de momento sigue indicado que aunque hayas sido infectado, también con el tiempo disminuye tus defensas y por lo tanto te conviene ser vacunado con una o en algunos casos 2 dosis. Y si eres una persona, que son bastantes más de las que se creen, que tienen inmunodeficiencia, las personas con inmunodeficiencia obviamente les tenemos que proteger. Y esas personas no se desencadenan esas defensas. Por lo tanto, les tenemos que seguir vacunando probablemente con una 4ª dosis en el caso de estos. Muy bien. Otra pregunta de Manuel Pereira dice: ¿qué recomendaciones daría a los responsables políticos del Estado central y de las comunidades autónomas? Esto es exclusivo quizá de España, pero para los que nos escuchen de otros países diríamos al Estado, ¿no?, para transformar los círculos viciosos en círculos virtuosos, es decir, recomendaciones o asesoramiento. Creo que tu Instituto de Salud y Estrategia está también asesorando a otros países como Irlanda, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Qué nos podrías decir sobre este asunto? Bueno, primero, y la pregunta está bien planteada, porque lo que está frenando el cambio es la inacción del ámbito policy, del ámbito macro, del ámbito político. Porque a nivel clínico, poco a poco, obviamente, los cardiólogos, los oncólogos saben que tienen que hacer algo mucho más complejo en términos preventivos, tecnológicos, etc. Y los mesogestores también. Pero el ámbito político en estos momentos no está con la visión en la cabeza del círculo virtuoso. No lo tiene. Por lo tanto, no es parte de su, en general, no es parte de su quehacer diario. Y la prueba de ello es que apenas se discute cómo salir del círculo vicioso al círculo virtuoso en el Consejo Interterritorial. Y no hablo de esta época de COVID, sino antes del COVID. Hemos intentado hacer muchísimos cambios para que llegaran al Consejo Interterritorial y yo mismo cuando estaba de consejero, pero no hay sensibilidad para pasar a un modelo asistencial diferente. Y lo que nos va a pasar es lo que decía ya Clayton Christensen, digamos que falleció el año pasado, pero era un gestor y que apoyaba a los cambios en las empresas grandes. Decía, mira, es que si tú no lo haces de dentro, si tú no haces el cambio de dentro, te lo van a hacer desde fuera. Y el virus nos está empezando a decir, mira, mejor cambiáis. Porque virus, he encontrado un caldo de cultivo, no solo a nivel mundial, sino en un país como España, he encontrado a gente, digamos, con factores de riesgo, llámese obesidad, diabetes, insuficiencias respiratorias, etcétera, ideal para lo que yo necesito. Entonces, será mejor que empecéis a cambiar. Y nos está diciendo este virus que esta es la oportunidad. Pero yo no veo al ámbito político en nuestro país, Xavier, moviendo esa ficha ahora. Sí se está moviendo en Irlanda, porque la estamos moviendo allí, la están moviendo allí. Están moviendo de forma interesante en Irlanda del Norte unionistas y el Sinn Féin, gente que obviamente
políticamente están muy distanciados. Sin embargo, en la sanidad se han puesto de acuerdo, vamos en esta dirección. Excelente. Desde México, Octavio García Ramírez nos dice, curricularmente, ¿cuáles son las prioridades que debemos implementar en economía de la salud? Bueno, a ver... Entiendo que debe ser sobre el estudio de economía de la salud, porque al decir curricularmente, es decir, ¿qué aspectos deberíamos destacar en economía de la salud? Bueno, lo único hay que se me ocurre es que copien el currículum de la Universidad de York o de la Universidad de Pompeu Fabra, de ahí de Cataluña, que tiene un currículum, digamos, ya probado y validado en términos de economía de la salud. Eso es lo que, para ser pragmático, eso es lo que sugeriría. Y si no hay más, la última pregunta, porque hay alguna que se repite, es decir, se solapa, es ¿qué piensa de la inoculación del miedo al pueblo por parte de las autoridades? ¿Por qué no se ha permitido un diálogo abierto y público de las diferentes opiniones científicas? Lo antivacuna, dice, ha entrado, entre comillas, mejor. Bueno, hay varios... Hombre, yo creo que sí ha habido algo de diálogo. Es verdad que he comentado antes que ha habido demasiado pensamiento de grupo y de intento de control de la información desde los distintos partidos políticos aquí y en otros sitios. Pero de los antivacunas es que hay de varios tipos. Hay los muy radicales, esos no se les puede cambiar porque ya han decidido ser antivacunas y antisistemas en su base de creencia, y la explicación que dan muchos psicólogos es porque tienen miedo. Ese es el miedo el que les lleva a enraizar un sistema de creencias muy, muy duro, pero que les ha hecho creer una cierta invulnerabilidad y también de que el Estado Papa está empezando a entrometerse demasiado en sus vidas. Luego está la gran mayoría de las personas que no se han vacunado. Esos no son antivacunas, simplemente, en eso tiene razón la pregunta, no ha habido una suficiente interacción educativa porque no teníamos el proceso educativo. Ha ocurrido de forma espontánea a través de los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, cada 2 días, o incluso cada día, hay un nuevo tema que los medios de comunicación y las administraciones intentan comunicar a la población. Eso no es un vehículo para hacer el proceso. Nos haría falta tener un hub, un centro con toda la información fidedigna en España y que centralice y que se convierta en una entidad de salud pública independiente, no dependiente de los gobiernos, y que esa entidad poco a poco adquiriera la credibilidad para que la población dijera lo que dicen estos es lo que vale. Otra pregunta dice, que en parte creo que has contestado, pero ¿qué aspectos principales de la gestión de la pandemia habría que evaluar y qué perfiles tendría que tener un buen equipo de evaluación, más allá de que sea independiente, entiendo? Bueno, la independencia es el factor fundamental, pero... Condición sine qua non. Sí, pues la condición sine qua non, aparte de que sean independientes, que tengan acceso a toda la información y por qué se ha decidido que puedan ir a hablar con todas las personas en las administraciones que han tomado decisiones. Por lo tanto, pero como comentaba antes, necesitan tener un marco cerrado para la evaluación porque si no, el peligro es acabar hablando de todo y nada. Y necesitan
poder tener una capacidad para objetivizar los datos y las preguntas que vayan a hacer a las distintas personas que han estado tomando decisiones. Muy bien, Rafael, yo creo que te hemos exprimido suficiente esta tarde. Bueno, pues yo por mi parte te agradezco muchísimo la disponibilidad y sobre todo, como también han puesto de manifiesto algunas de las personas que a través del chat he visto que iban entrando, por un planteamiento muy didáctico, muy pedagógico, muy entendible y que deberían poder escuchar los máximos responsables, también políticos, de cara a este futuro a corto y medio plazo. A largo plazo ya veremos. José María Morán, si quieres cerrar la sesión, te cedo la palabra. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias, Rafael. Decirles que el Club de Roma no aspira a que a través de estas exposiciones magníficas como ha sido la de hoy y tu moderación, Xavier, convirtamos a las personas de responsabilidades públicas en personajes razonables y serenos. Ellos viven en un frenesí, ellos se enfrentan a veces a problemas y a circunstancias que a veces a nosotros se nos escapan y a condicionantes, pero sí el Club de Roma sí quiere de alguna manera seguir en esta línea de plantear temas y escuchar opiniones tan valiosas como las vuestras y especialmente la exposición de Rafael. Hoy en estos calendarios que aparecen a veces en las mesas o en las paredes de algunas instituciones, ahí se recuerda una frase de Antonio Machado que dice, que es conocida prácticamente por todos ustedes seguramente, que dice: para dialogar, primero preguntar y después escuchar. Esa podía ser la máxima del capítulo y de la oficina y del propio Club de Roma. Necesitamos escuchar a las gentes que sabéis y necesitamos también que algunas personas se acerquen a escuchar a esas personas, pero no es un proceso de imposición. Es un proceso de que la única manera de encontrar soluciones es a veces a través del diálogo y a través de opiniones cualificadas como han sido las vuestras. Por otro lado, yo creo que a veces las circunstancias, yo recuerdo en marzo del 2020 fue tremendamente duro porque la sociedad se encontró de pronto sin saber qué hacer, pero es que los responsables públicos estaban igual. Es que no había una voz autorizada porque además no se sabía qué medios. ¿Recuerdan ustedes los problemas de las mascarillas? ¿Recuerdan que se trajo, que un grupo empresarial vasco se trajo cosas de China para hacer cosas aquí en España? ¿O recuerdan qué pasaba con los respiradores? Que hasta empresas automovilísticas empezaron a trabajar en esa línea. Fue una situación de emergencia y en esas situaciones a veces se escucha más a los que más gritan que a los que intentan tener un plan racional para resolver las situaciones. A mí me parece, Rafael, que tu exposición ha sido espléndida. En estos momentos hay una preocupación en diversos ámbitos por el sistema sanitario y por encontrar esa solución modernizadora. Coincido contigo en que es muy difícil a veces cuando a veces se ve solo el sistema sanitario como una fuente de gasto, no como una fuente de calidad de vida, no como una fuente de productividad, como una fuente de una vida mucho más humana, y entre todos tendremos que contribuir a base de debates como este, a los cuales seguirán otros y volveremos a invitarte, de que podamos crear un clima de que las cosas se pueden resolver, pero se pueden resolver hablando, no se pueden resolver polarizando las situaciones, no se puede ir pensando que tiene que ser una solución para allá, porque las soluciones no son sencillas. Son soluciones muy complejas. Yo pertenezco a una institución asesora del Estado y recuerdo que cómo me impresionó a mí hace 2 años, cuando estábamos haciendo un informe que por ley tenemos que hacer todos los años, la exposición de una profesora de Sevilla sobre la asistencia primaria y sobre lo que suponía eso. Y yo recuerdo también, Rafael, tu época de consejero, que a veces cuando se hablaba de la sanidad en el País Vasco,
aquella visión de prevenir, aquella visión de anticiparse, era una visión que todos veíamos como fundamental. Y sin embargo no la hemos aplicado. O sea, tenemos soluciones cercanas, pero a veces por una serie de circunstancias no las aplicamos. Vamos a seguir abriendo estos debates. Os pedimos todo tipo de sugerencias si creéis que hay algunos aspectos que podamos tratar, porque la misión nuestra es fomentar ese diálogo, fomentar esas preguntas, escuchar y luego dejar que quienes tienen responsabilidades asuman esas responsabilidades y las ejecuten. A veces no podemos sustituir pues, a personas que tienen responsabilidades públicas, a las cuales yo respeto mucho porque muchas veces no conocemos en qué circunstancias toman decisiones y qué condicionantes tienen ellos a la hora de tomar esas decisiones. Ese es uno de los problemas que a veces los ciudadanos creemos que todo es muy sencillo, todos tenemos soluciones muy arbitristas, muy para salir del paso, pero estamos en un mundo mucho más complejo y en un mundo donde necesitamos hablar con la serenidad de esta tarde para intentar atisbar posibles soluciones y ver también cómo se podrían implementar. Muchísimas gracias y tendremos que asistir a vuestro maravilloso ciclo que habéis montado en Barcelona y yo espero que a ver si pasa la sexta ola y puedo volver a Barcelona porque es que hace 2 años y medio que no voy yo a la ciudad condal y esto me tiene muy preocupado. Seguro que serás bienvenido. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho para la gente que todavía está conectada, decir que la próxima sesión es el 14 de febrero, que será con la catedrática de Ética Victoria Camps, para hablar de qué es el cuidar y del cuidar al acompañar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.